Hola, vamos a empezar con el ejercicio número uno, correspondiente al libro de gas, que lo que nos dice será calcular una instalación de gas natural con tubería de cobre en una vivienda unifamiliar con los siguientes aparatos: una cocina completa con 13,6 kilovatios y un calentador instantáneo de 13 litros minuto. A su vez, nos dan diferentes datos como puede ser la presión de garantía en llave de cometida, la presión de utilización del aparato, la pérdida de carga en contador y esta H sub S, que es la S chiquitita, lo que nos estará identificando será el poder calorífico superior del combustible. Luego nos dará los datos de los diferentes tramos de nuestro sistema, que será este el diagrama, que nos dice que el tramo AB son 3 metros, el tramo BC son 5 metros, el CD son 2 metros, el DE son 4 metros y por último el ramal este, el DF, es 1 metro. Para la realización de este ejercicio y para la mayoría que vais a tener más adelante, la norma aplicable será la que tiene por título Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación o MOP inferior o igual a 5 bares, que será esta, la UNE 60.670, más concretamente el apartado 4, que será el correspondiente al diseño y construcción de su norma más actualizada, que será la de 2014. Entonces, aunque el problema no nos dice directamente, lo que tendremos que hacer es calcular las potencias de cada aparato, tanto para la cocina como para el calentador instantáneo, saber su grado de gasificación con las diferentes tablas de los enunciados y a continuación tendremos que calcular los diámetros de las tuberías. Vale, entonces, primero empezamos con la cocina. La cocina, que como veis, tiene puesto que son 13,6 kilovatios. Y esto lo tenemos que pasar a kilocalorías hora. Para pasarlo a kilocalorías hora, según los apuntes, lo tenéis que multiplicar por un factor de 860. Esto dará un valor de 11.696 kilocalorías hora. Vale. Ahora, una vez que tenemos este dato, según vuestros apuntes, esto lo tenéis que multiplicar por un factor de 1,1 para corregir diferentes errores que pueda haber en el diseño y luego dividirlo entre el poder calorífico superior, que lo tenéis aquí. Entonces, tenéis que esto es 11.696 por el factor de 1,1 dividido entre 10.500, que será este valor de aquí. Y esto dará un resultado de 1,22 metros cúbicos la hora, que esto nos servirá para más adelante. Esto lo que será, como veis, es una unidad de volumen, metros cúbicos, y una unidad de tiempo. Y como deberíais saber por los apuntes, si es volumen entre tiempo, lo que es un caudal volumétrico. Vale, ahora tenemos que hacer lo mismo, pero para el calentador. El calentador, lo único que no nos están dando el valor en kilovatios, nos lo están dando en litros por minuto. Entonces, primero esos litros por minuto los tendremos que pasar a kilovatios con el factor correspondiente y luego a su vez pasarlo a kilocalorías hora, que en este caso el factor es 860, como hemos visto en el anterior. Entonces, para el calentador, cogemos el valor de 13 litros minuto y esto por los apuntes, sabéis que el factor para pasarlo a kilovatios es 2,33. Luego lo multiplicamos por 860 para pasarlo a kilocalorías hora y esto nos dará un resultado de 26.049,4 kilocalorías hora. Vale, ahora esto, igual que el anterior, lo tenemos que pasar a un caudal volumétrico. Entonces este valor lo tenemos que pasar, o sea, lo tenemos que multiplicar por 1,1, como aquí, como el factor de corrección, y dividirlo entre el poder calorífico superior. Entonces, esto es igual a 26.049,4 por 1,1 dividido entre 10.500,
y esto dará un valor de 2,73 metros cúbicos la hora, ¿vale? Entonces estos datos ya los tenemos, que esto nos valdrán para más adelante. Esto, entonces lo que tenemos que hacer es sumar estos datos. ¿Por qué? Porque en este caso, al haber solo dos aparatos, no se está aplicando la simultaneidad. Entonces, el caudal total será la suma de los dos, 1,22 y 2,73. 2,73 y esto nos da un valor de 3,95 metros cúbicos. Las unidades se mantienen porque es una suma, la hora. Vale, entonces, esto ya tenemos estos datos. Ahora, una cosa que podemos calcular rápidamente es, por ejemplo, la potencia total del sistema y su grado de gasificación según las tablas. Entonces, nosotros tenemos esta potencia, la de la cocina 11.696 y la del calentador 26.049,4. Entonces esto, cogemos la potencia total, sería igual a la suma 11.696 más 26.049,4. Vale, esto lo tenemos que volver a multiplicar por un factor de 1,1 para los posibles errores, como nos dice la norma UNE. Y esto nos dará un valor en kilocalorías hora. 41.519,9 kilocalorías hora. Pero si os vais a los apuntes, concretamente en la tabla que indica grado de gasificación de los locales, como veis, los podéis expresar tanto en kilocalorías hora o en kilovatios. Aquí, por ejemplo, el enunciado o sea, la solución del ejercicio lo que hace es pasarlo a kilovatios. Pero si lo veis, en los kilocalorías hora, como es el 41.519, el intervalo en el que coincidiría sería entre el que está 25.800 y 60.200. Entonces, el grado de gasificación sería igual a 2. ¿Vale? Y eso sería una de las partes del ejercicio. Vale, ahora lo siguiente. ¿Qué es lo que nos pide? Nos pide saber los diámetros de las tuberías. Pero para eso, si nos fijamos, vamos a tener que terminar utilizando la tabla número 1. Bueno, una de las tablas del final, luego veremos por qué la tabla número 1. Entonces tendremos que calcular la pérdida de carga de todo nuestro sistema. Pero primero tendremos que ver cuál es el tramo más desfavorable. El tramo más desfavorable son los diferentes caminos que puede haber en nuestro sistema, porque por ejemplo podemos ser el AB, el BC, CD y luego DF y terminar aquí. O por ejemplo podría ser el AB, BC, CD y DE. Entonces nosotros, ¿cómo podemos llegar a saber cuál es el más desfavorable? Pues según la teoría suele ser el conjunto de tramos comunes y el más lejano por regla general. Entonces en este caso, volvemos otra vez para arriba, el tramo más desfavorable sería el AB, el BC, el CD y el DE. Entonces la suma de esta longitud de tramos, según los datos, lo que nos dará será una longitud real. Nos dará una longitud real de 14 metros. Vale, entonces ya tenemos la longitud del tramo más desfavorable. Pero nuestro sistema puede tener entre medias diferentes dispositivos como pueden ser válvulas o codos. Entonces habría que calcular las pérdidas de carga también por esas válvulas y codos. Pero como sería demasiado engorroso, lo que nos dice la norma es que ese valor lo multipliquemos por un factor de 1,2 para que nos dé la longitud equivalente. Entonces, la longitud equivalente sería 14 metros por 1,2 y nos dará un resultado de 16,8 metros.
Vale, ese lado lo tenemos. Ahora tendremos que calcular las pérdidas de carga. Las pérdidas de carga, como nos dice el enunciado, son, perdón, 0,025 bares, 17 gramos por centímetro cuadrado y 0,5 milibares. Pero nosotros eso lo tenemos que pasar todo a las mismas unidades. Para mayor comodidad, eh, como son valores bastante pequeños, lo que se hará será pasar todo a milibares. Entonces, una vez que se tiene todo a milibares, lo que habrá que hacer es hacer una diferencia entre el valor mayor menos los valores menores. Entonces, la diferencia, digo, las pérdidas de carga se representa por un diferencial de P de presión, será 25 milibares menos 17 milibares menos 0,5 milibares. Esto nos dará un resultado de 7,5 milibares. Vale, pero esto, como nos pedirá la tabla a continuación, tiene que estar en milímetros de columna de agua. Entonces esto, según los apuntes, para pasar de milibares a columna de agua, lo que se tiene que hacer es multiplicar por 10. Y nos da un valor, si desplazamos la coma, o lo metemos en la calculadora, de 75 milímetros de columna de agua. Vale, pero a nosotros lo que nos está pidiendo la tabla será las pérdidas de carga por unidad de longitud. Vale, eso lo único que tenemos que hacer es directamente dividir las pérdidas de carga entre la longitud equivalente. Tenemos que coger este, no este, ya que este tiene en cuenta las válvulas y los codos y todas estas protuberancias. Entonces, dividimos las pérdidas de carga por la longitud equivalente y nos dará que 75 entre 16,8 da igual a 4,46 milímetros columna de agua por, por metro. Vale, entonces nosotros tenemos ya esos datos. Ahora tenemos que irnos a la tabla número 1, que nos dice gas natural, que sirve para gas natural para una presión menor a 50 milibares, que en este caso es la que tenemos que utilizar, porque si nos cogiésemos otra tabla ya no nos valdría, porque sobre todo por el tema de la presión, porque la tabla número 2 ya es para presión de 30 milibares y la tabla número 3 para 37. Entonces nosotros tenemos que coger la tabla número 1. Esta tabla número 1, como veis, a la izquierda tiene las pérdidas de carga por unidad de longitud, como hemos hecho, y nosotros nos tenemos que fijar, vale, pues tenemos el valor de 4,46. Pues buscamos el valor en la columna de la izquierda de 4,46. Pero como veis, no hay ninguno que sea igual a 4,46. Entonces tenemos que coger el inmediatamente superior, que en este caso será 4,50. Vale. Sí. Ahora tendríamos que irnos desde ahí a la derecha. Pero ¿qué valor cogemos? Estos son los valores de los caudales volumétricos que hemos calculado con anterioridad. Entonces, como veis, el valor total es 3,95. Entonces, de 4,50 tenemos que girar a la derecha y en esa misma fila buscar un valor que sea igual a 3,95, pero como veis no hay ninguno. Entonces tenemos que coger el valor inmediatamente superior a 3,95, que en este caso sería el 5,5. ¿Lo veis? Porque el 3,2 no nos valdría porque se queda por debajo. Entonces al coger el valor de 5,5 vamos hasta arriba del todo y nos daría el diámetro, ya sea para la tubería de acero, que en este caso no existiría, o esta tabla no representa la tubería de acero de este diámetro en pulgadas, y para tubería de cobre. ¿Y nosotros cuál tenemos que coger, el de acero o el de cobre? Entonces, tenemos que ver nuestro enunciado y como veis, nos dice que es una tubería de cobre. Entonces, sabiendo esto, sabiendo ya qué tubería de cobre es y qué diámetro es, nosotros, si reunimos todos esos datos, a ver, que os pongo la tabla. Esa sería la tabla que os surgiría, que como veis, esto está diferenciado por diferentes tramos,
las longitudes reales, las equivalentes, que recordad que es lo que nos ha salido por multiplicar por un factor de 1,2, los caudales volumétricos, las pérdidas de carga y las pérdidas de carga por unidad de longitud. Entonces, como nosotros lo vamos calculando uno por uno, por tramos, y como veis, este sería el diámetro que nos quedaría para cada uno. Que si os fijáis, para el tramo AB, BC y CD resulta ser el mismo. ¿Por qué? Porque al tener el mismo caudal no varía su diámetro. Entonces perfectamente se podrían haber calculado como un solo tramo AB de 10 metros en total. ¿Por qué 10 metros? Porque al tener el mismo caudal sería 2 más 5, que sería 7, más 3, 10. Entonces todo este tramo se podría haber tratado como uno solo. Y esos serían los resultados que daría para el resultado, para nuestro problema.